Hola amigos, bienvenidos a Escudo Financiero USA. La cámara abre con una calle tranquila en el sur de Texas. Casas iguales, cajus, estacionados banderas pequeñas frente a los porches. A simple vista, todo parece estable. Familias que trabajan duro, niños que regresan de la escuela, adultos que salen temprano, cada mañana, rumbo al trabajo. Pero bajo esa calma, existe una presión constante, silenciosa, que muchos no se atreven a nombrar. El dinero, los errores con el dinero que se repiten una y otra vez en miles de hogares latinos en Estados Unidos. En una de esas casas vive Carlos Méndez, 38 años, constructor independiente. Llegó a este país hace más de una década con una idea clara: trabajar duro, ahorrar, darle estabilidad a su familia. Carlos no es irresponsable. Trabaja 6 días a la semana. Acepta horas extra. Nunca falta un contrato. Cree firmemente que el esfuerzo es suficiente para salir adelante. Esa creencia, tan común y tan respetada, es también el primer punto de quiebre en esta historia. Carlos vive con su esposa, Laura Méndez, 35 años, empleada administrativa en una clínica local, y con su hijo, Mateo, de 9 años. Laura es organizada, cuidadosa, siempre revisa las cuentas. Pero como muchas familias latinas, aprendió sobre dinero observando, no estudiando. En su infancia, nadie hablaba de crédito, seguros o planificación. Se hablaba de trabajar y pagar lo que se pudiera. El narrador describe una noche común. Carlos llega cansado, se quita las botas, se sienta en la mesa. Laura revisa el correo, sobres del banco, del seguro del auto, anuncios de tarjetas de crédito. Ella los separa, los deja a un lado. No es el momento, nunca parece ser el momento. Hay renta que pagar, comida que comprar, útiles escolares. Las decisiones financieras se postergan, no por desinterés, sino por cansancio y por miedo a equivocarse. Este es el primer error silencioso: creer que ignorar un tema lo hace menos urgente. La historia se desplaza a otro punto del país, Phoenix, Arizona. Allí vive Mariana López, 42 años, propietaria de un pequeño negocio de limpieza. Mariana logró algo que muchos sueñan. Ella factura bien, tiene clientes fijos, empleados. Desde fuera parece un ejemplo de éxito. Pero Mariana comete otro error común: confunde ingresos con seguridad. Mariana nunca revisó su cobertura de seguro médico con calma. Nunca comparó opciones. Nunca pensó en incapacidad, en accidentes, en semanas sin poder trabajar. Para ella, esos escenarios pertenecen a otras personas, no a alguien que siempre ha salido adelante. La narración vuelve a Texas. Carlos maneja su camioneta rumbo a una obra. La radio habla de inflación, de intereses, de cambios económicos. Carlos cambia la estación. No quiere escuchar problemas. Ya tiene suficientes. Esa decisión simple refleja otro patrón: evitar la información financiera por sentir que es complicada o que no está hecha para él. En la obra, Carlos habla con un compañero, Jorge Ramírez, 45 años, también constructor. Jorge menciona que refinanció su camioneta, que bajó el pago mensual. Carlos escucha, pero no pregunta cómo. No quiere parecer ignorante. Ese miedo, tan común en la comunidad latina, se convierte en otro error: a no hacer preguntas. La cámara muestra escenas cotidianas. Tarjetas usadas para emergencias que luego se vuelven rutina. Préstamos rápidos para cubrir meses difíciles. Pagos mínimos que parecen manejables. Cada decisión, pequeña por sí sola, va construyendo una estructura frágil. Explica que muchos latinos en Estados Unidos no cometen errores por falta de inteligencia. Los cometen por falta de información clara y accesible, por experiencias pasadas, por pensar que el sistema no fue diseñado para ellos. Laura, en casa,
recibe una llamada de la escuela. Mateo necesita lentes nuevos. El seguro cubre solo una parte. Laura hace cuentas mentales. Decide usar la tarjeta. Es solo una vez. Piensa. Esa frase se repite en miles de hogares. En Phoenix, Mariana recibe una carta del banco. Aumento en la tasa de interés de su línea de crédito comercial. Ella la guarda en un cajón. Al mañana la ve. Mañana siempre parece una buena idea. El narrador introduce la idea central. Estos no son errores dramáticos. No son decisiones impulsivas, ni lujos excesivos. Son omisiones. Son creencias heredadas que no se adaptaron a la realidad financiera de Estados Unidos. La cámara se detiene en los rostros. Carlos mirando su celular al final del día. Laura revisando una hoja de gastos. Mariana cerrando su negocio al anochecer. Todos comparten algo. Están haciendo lo mejor que saben, pero no siempre es suficiente. El suspenso se instala porque cada error tiene consecuencias. Algunas tardan años en aparecer. Otras llegan de golpe. Un accidente. El narrador advierte que esta historia no busca señalar culpables. Busca mostrar patrones, mostrar cómo decisiones comunes, aceptadas, normales, pueden convertirse en riesgos financieros serios si no se entienden a tiempo. La música sube lentamente. La pregunta queda en el aire. ¿Qué pasa cuando el esfuerzo ya no alcanza? ¿Qué ocurre cuando el ingreso se detiene, aunque sea por un mes? ¿Quién protege a estas familias cuando el sistema exige preparación, no solo trabajo duro? Esta es la historia de errores que muchos latinos cometen en Estados Unidos sin darse cuenta. Errores que se pueden evitar. Errores que tienen solución, pero solo si se reconocen a tiempo. La cámara se apaga lentamente. La historia apenas comienza. La segunda parte de esta historia comienza donde muchas familias latinas se sienten más seguras en la rutina, en lo conocido, en la idea de que mientras hoy se pueda pagar todo, el mañana se resolverá solo. Carlos Méndez continúa trabajando sin descanso. Los contratos entran y salen. Algunos meses son buenos, otros no tanto. Pero en su mente existe una regla clara: nunca faltar al pago mínimo, nunca atrasarse. Para Carlos, eso significa responsabilidad financiera. Lo que no ve es el costo invisible, los intereses acumulándose, el crédito estancado, la dependencia constante del ingreso mensual sin margen para fallas. Carlos nunca recibió una explicación clara de cómo funciona el crédito en Estados Unidos. Nadie le dijo que pagar el mínimo no es avanzar. Nadie le explicó que el puntaje no solo mide si se paga, sino cómo se paga y cuánto se debe en relación con el límite. Él asume que cumplir es suficiente. Laura Méndez intenta organizar mejor el dinero. Usa una libreta, anota gastos fijos, renta, electricidad, teléfono, seguro del auto, en todo. Parece normal. Pero hay una categoría que siempre queda al final, no porque no crean en él, sino porque nunca sobra. Y cuando algo sobra, aparece algo más urgente. Una reparación. Creer que ahorrar es solo para cuando se gana más. El narrador explica que muchas familias latinas esperan el momento perfecto para empezar a protegerse financieramente. Ese momento casi nunca llega. La protección se construye antes de la crisis, no después. Pero esa idea choca con la realidad diaria de quienes viven al límite. En Phoenix, Mariana López enfrenta a otro tipo de presión. Su negocio crece, pero también sus responsabilidades. Paga salarios, compra suministros, cubre seguros básicos exigidos por contrato. Lo que no cubre es a ella misma. No tiene un fondo de emergencia personal. No tiene seguro de incapacidad. No tiene un plan claro si ella no puede trabajar. Mariana se ve a sí misma como fuerte y saludable. En ese pensamiento, aunque admirable, se convierte en un riesgo serio. Mariana recibe una llamada de su contadora, Elena Torres, 50 años, profesional con años de experiencia. Elena le sugiere revisar gastos, ajustar estructuras
Pensar en protección. Mariana escucha, asiente, pero no actúa. Siente que esas decisiones son para empresas grandes, no para alguien como ella. Ese es otro error frecuente. Pensar que la planificación financiera es solo para ricos. La narración muestra cómo estas creencias se repiten en distintas ciudades, distintos trabajos, distintas edades, familias que confían en el esfuerzo como único escudo, personas que creen que el seguro es un gasto innecesario, trabajadores que piensan que el crédito es solo una herramienta para emergencias, sin entender su impacto a largo plazo. Carlos, por ejemplo, tiene seguro de auto con la cobertura mínima requerida por el Estado. Lo eligió porque era más barato. Nunca comparó opciones. Nunca pensó en qué pasaría si él fuera responsable de un accidente grave. En su mente, manejar bien es suficiente. No considera escenarios legales, médicos, civiles. Ese vacío de información es uno de los errores más costosos entre la comunidad latina. Laura, por su parte, confía en que el seguro médico del trabajo cubre todo lo importante. Nunca leyó la letra pequeña. Nunca entendió deducibles, copagos, máximos anuales. Cuando llega una factura médica inesperada, la sorpresa es mayor que el monto. La falta de claridad genera miedo, y el miedo lleva a evitar el tema. El narrador pausa la historia para explicar algo clave. En Estados Unidos, el sistema financiero no perdona la improvisación. Todo está conectado. Crédito, seguros, ahorro, impuestos. Un error en un área impacta a las demás, pero esa conexión rara vez se explica de forma simple a la comunidad latina. La historia introduce a otro personaje, Andrés Ahogado, 29 años, primo de Laura, recién independizado. Andrés trabaja en ventas, gana comisiones. Algunos meses gana muy bien, otros apenas cubre gastos. Andrés cae en otro error común: ajustar el estilo de vida al mejor mes, no al promedio real. Compra un auto más caro, usa tarjetas para mantener la imagen de éxito. Cree que el próximo mes será igual o mejor. No lo es. En la cámara muestra cómo Andrés empieza a atrasarse, cómo evita llamadas del banco, cómo siente vergüenza de hablar del tema con su familia. En la cultura latina, el dinero suele ser un tema privado, a veces demasiado privado. Ese silencio impide aprender de errores ajenos. Mientras tanto, Carlos recibe una oferta de refinanciamiento por correo, promesas de pagos más bajos. No lee los detalles, no entiende los plazos, no sabe calcular el costo total. La oferta termina en la basura. Otra oportunidad perdida por desconfianza y falta de orientación. El narrador refuerza una idea central: estos errores no nacen de la irresponsabilidad, nacen de la falta de educación financiera adaptada a la realidad latina en Estados Unidos. Nacen del miedo a preguntar, de experiencias pasadas en otros países donde el sistema funcionaba distinto, de historias familiares donde el efectivo era la única regla. Mariana, en una reunión con otras empresarias latinas, escucha historias similares: negocios que cerraron por una lesión, familias que perdieron todo por una demanda. Ella siente una incomodidad leve. Algo se mueve dentro, pero aún no actúa. El éxito presente crea una falsa sensación de control. El narrador anticipa que todas estas decisiones, aunque parecen pequeñas, están alineándose, aun como fichas de dominó. Basta un evento para que todo empiece a caer. La segunda parte de esta historia deja claro algo: los errores financieros más comunes entre latinos en Estados Unidos no son visibles de inmediato, se esconden en la rutina, en la normalidad. Pero el sistema no espera. El tiempo sigue y las consecuencias se acercan, incluso cuando nadie las ve venir. La tercera parte comienza con un cambio brusco en el ritmo. La rutina que parecía estable empieza a mostrar grietas, no por mala suerte, sino por acumulación. Carlos Méndez sale temprano una mañana lluviosa. La carretera está mojada, el tráfico es lento. Un momento de distracción, un frenazo tarde, y todo cambia. No es un accidente grave,
pero sí lo suficiente para activar una cadena de consecuencias que Carlos nunca imaginó. El otro vehículo queda dañado, hay una lesión leve. Nada parece dramático en el lugar, pero el problema real no aparece en la escena, aparece semanas después. El seguro de auto de Carlos cubre solo el mínimo legal. Los gastos médicos superan ese límite. La reparación del otro vehículo también. Carlos recibe cartas en avisos a números que no entiende del todo. Llama al seguro. La respuesta es clara y fría. La cobertura no alcanza. La diferencia es su responsabilidad. El narrador explica con calma. En Estados Unidos, un accidente no solo es un evento físico, es un evento financiero y legal. Cuando la cobertura es insuficiente, el riesgo pasa directamente al patrimonio personal. Salarios embargables, todo por una decisión tomada años atrás para ahorrar unos dólares al mes. Laura Méndez intenta mantener la calma, pero las llamadas empiezan. El estrés entra a la casa. Mateo escucha conversaciones que no entiende, pero siente. La tensión se vuelve constante. Carlos empieza a aceptar más trabajos, menos descanso. Al mismo tiempo, los pagos mínimos siguen saliendo en tarjetas. El margen desaparece en un gasto extra. Ya no cabe. El fondo de emergencia nunca existió. Ahora la falta se siente con fuerza. En Phoenix, Mariana López enfrenta su propio punto de quiebre. Una caída simple mientras limpiaba una oficina, pero suficiente para una lesión en la espalda. El médico ordena reposo, tal vez meses. Mariana intenta volver rápido. El dolor no se lo permite. Aquí aparece la consecuencia directa de otro error común: no tener protección por incapacidad. El negocio depende de ella más de lo que pensaba. Los clientes empiezan a buscar otras opciones. Los empleados preguntan. Las cuentas no esperan. Mariana usa su línea de crédito personal para cubrir gastos del negocio en Mezcla Finanzas. El balance sube rápido. El banco observa. El puntaje empieza a caer. Todo ocurre en silencio, sin un colapso visible, pero con un daño profundo. Sin ingreso estable, se atrasan pagos. Las penalidades aumentan el balance. El crédito bajo encarece cualquier solución. El sistema castiga la improvisación. De regreso en Texas, Carlos recibe una notificación formal. Una demanda civil en el monto supera lo que gana en un año. No sabe qué hacer. Busca ayuda tarde. El abogado explica opciones limitadas a negociar, planes de pago e impacto en crédito. ¿Nada suena bien? Laura revisa el seguro médico. Las facturas de terapia física de Carlos llegan completas. No estaban preparadas. Usan tarjetas. El narrador aclara algo importante. Estas consecuencias no son castigos. Son resultados predecibles de decisiones comunes. El sistema funciona así. No se adapta a intenciones, solo a estructuras. Andrés Salgado, el primo, también enfrenta su caída. Un mes malo en ventas. El auto caro sigue allá. El pago también. Las tarjetas están al límite. Un atraso se convierte en 2. Las llamadas comienzan. Andrés evita responder. El puntaje cae rápido. La vergüenza lo aíslan. No pide consejo. No renegocia a tiempo. Otro patrón frecuente: esperar demasiado para actuar. Mariana, ya sin ahorros, vende equipo. El negocio se encoge. Ella misma explica que la mayoría de las crisis financieras no empiezan con grandes errores. Empiezan con decisiones normales, sin respaldo, falta de ahorro, crédito mal entendido. Ninguna parece grave sola. Juntas, son devastadoras. Carlos aprende de la forma más dura que el esfuerzo no protege contra demandas. Mariana entiende tarde que el ingreso sin protección es frágil. Andrés descubre que aparentar estabilidad cuesta caro. Las familias no pierden todo de golpe, pierden opciones, y recuperar eso toma años. Los errores financieros más comunes entre latinos en Estados Unidos no solo cuestan dinero, cuestan estabilidad emocional, familiar y mental. Y aunque el daño ya esté hecho,
Entender el proceso es el primer paso para no repetirlo. La cuarta parte de esta historia no comienza con un evento nuevo, sino con una pausa necesaria. Después del impacto, llega el momento de entender qué salió mal y por qué. No desde la culpa, sino desde la claridad. Carlos Méndez ya no ve el dinero como antes. La experiencia del accidente y la demanda le cambió la perspectiva. Entendió que cumplir con lo mínimo no es lo mismo que estar protegido, que el precio bajo de una póliza puede esconder un costo mucho mayor. El narrador explica que uno de los errores más comunes entre latinos en Estados Unidos es confundir ahorro inmediato con seguridad real. Pagar menos hoy puede significar perder mucho más mañana. Laura Méndez empieza a informarse. Alían deducible. Descubre que la protección financiera no es un lujo, es una estructura, una que se construye paso a paso. Incluso con ingresos modestos, incluso en medio de dificultades. El narrador resalta una lección clave. La educación financiera no es solo saber números, es entender riesgos, saber qué puede salir mal y prepararse antes. Muchas familias latinas trabajan duro, pero nunca fueron invitadas a entender el sistema. Eso no es una falla personal, es una brecha que se puede cerrar con información clara. En Phoenix, Mariana López enfrenta las consecuencias con otra mirada. Reconoce que su mayor activo siempre fue ella misma, su cuerpo, su capacidad de trabajar. Al no proteger ese activo, puso en riesgo todo lo demás. La lección es directa. Todo ingreso necesita respaldo. Seguro de incapacidad, ahorros líquidos, separación clara entre finanzas personales y del negocio. El narrador explica que uno de los errores más peligrosos es asumir que nada va a pasar. Accidentes, enfermedades y demandas no avisan. No respetan esfuerzo ni buenas intenciones. Por eso la protección se diseña en tiempos tranquilos, no en medio de la crisis. Andrés Salgado también aprende. Descubre que el crédito no es un enemigo, pero tampoco un salvavidas automático. Usarlo sin estrategia lo convirtió en una trampa. La lección aquí es sencilla. El estilo de vida debe basarse en ingresos reales y estables, no en picos temporales. La estabilidad no se aparenta, se construye. La narración se vuelve más práctica. Enumera aprendizajes sin dramatismo. Tener un fondo de emergencia no significa miles de dólares. Significa empezar. La constancia importa más que la cantidad inicial. Revisar seguros no es desconfiar de la vida, es respetarla, pedir explicaciones claras. Ese acto simple puede evitar años de problemas. Entender el crédito es entender tiempo y costo. Cada interés es dinero futuro comprometido. Cada atraso deja una marca. Proteger el crédito es proteger oportunidades. El narrador enfatiza que estos errores no definen a nadie. Son comunes porque nadie los explicó a tiempo, pero una vez visibles, se convierten en decisiones. ¿Seguir igual o cambiar? La cuarta parte cierra con una reflexión. La verdadera seguridad financiera no viene del ingreso más alto, viene de la preparación, de anticipar riesgos, de construir un escudo, pieza por pieza, antes de que llegue el golpe. La quinta parte llega con un tono más sereno. No porque los problemas hayan desaparecido, sino porque ahora existe comprensión. Y la comprensión cambia el rumbo. Carlos Méndez y su familia aún enfrentan consecuencias, pero ya no están a ciegas. Cada decisión nueva se toma con información. Cada gasto se cuestiona. Cada protección se analiza. La diferencia no es el dinero disponible, es la conciencia. El narrador aclara que ese cambio mental es el inicio real de la estabilidad financiera. Mariana López, con el negocio reducido, empieza a reconstruir con otra base, más lenta. Aprende que crecer sin protección es avanzar sobre terreno frágil. Ahora prioriza respaldo antes que expansión. La lección es clara y aplicable a cualquiera. No se trata de ganar más,
sino de perder menos cuando algo falla. Andrés Salgado comienza un proceso largo de reparación de crédito. Aprende que el sistema permite segundas oportunidades, pero exige disciplina, presupuesto realista. Nada de eso es inmediato, pero todo es posible. El narrador se dirige a la audiencia sin señalar directamente. Explica que estas historias reflejan patrones reales en miles de hogares latinos en Estados Unidos. Personas trabajadoras, pero expuestas por errores que nunca se les enseñó a evitar. Aquí se introduce de forma natural el propósito del canal. Este contenido educativo es traído por Escudo Financiero. Usan un espacio creado para explicar, con claridad y respeto, cómo funciona el sistema financiero en este país y cómo protegerse dentro de él sin promesas falsas, sin miedo. La música se suaviza. El mensaje final se vuelve invitación. Aprender hoy evita crisis mañana. Entender el sistema no es traicionar la cultura del trabajo duro. El narrador cierra recordando que nadie nace sabiendo manejar crédito, seguros o riesgos legales. Se aprende, y cuando se aprende a tiempo, se evita repetir errores que cuestan años. Escudo Financiero existe para eso, para ayudar a construir protección financiera real en Estados Unidos.